Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo Pilares para el Desarrollo Sustentable de la Región. Estamos en el SICUN de la Universidad Nacional de Cuyo, en el mes que se cumple un nuevo aniversario de la reforma universitaria para reflexionar sobre la educación superior y las demandas de la sociedad. Antes de meternos de lleno en el desarrollo de nuestros paneles, los invitamos a conocer las marcas que nos acompañan. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro del ciclo Pilares para el Desarrollo Sustentable de la Región, esta serie de encuentros que propone Diario Los Andes para hablar de temas centrales para nuestra sociedad. En esta ocasión, este encuentro se titula La educación superior y las demandas de la sociedad. Entonces, para una primera parte de este desarrollo, en este primer bloque, vamos a conocer a nuestros invitados. Yo soy Fernando G. Toledo, editor de Sociedad, y les proponemos conocerlos. Esther Sánchez es contadora, docente y rectora de la Universidad Nacional de Cuyo. Es la segunda mujer en la historia de la Casa de Altos Estudios elegida para liderar la gestión de la universidad más importante del oeste argentino. Gustavo Gioacchini es ingeniero, egresado de grado de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza y docente investigador de la Casa, con la que logró el título de doctor en Ingeniería Mención Civil Ambiental. Se desempeña como subsecretario académico de esa institución. Vamos a comenzar a hablar en este bloque que se ha dado en llamar reconfiguración de la educación universitaria, porque si hay algo que creemos es que estamos en plena etapa de crisis, de reconfiguraciones justamente y de nuevos planteos para la educación superior. Así que nuestra idea es comenzar con una pregunta generalísima quizás, que es ¿cuál es la universidad que necesita nuestra sociedad en nuestro momento, en esta región, en esta altura del siglo XXI? Sin lugar a dudas que la misión esencial de la universidad es formar profesionales, formar técnicos, formar también artistas, cuyos perfiles respondan a las necesidades de la sociedad. Una sociedad que hoy por hoy está convulsionada, con una dinámica, cambios permanentes, un avance tecnológico importante. Entonces, la universidad tiene que estar a la altura en este sentido. A la altura en el sentido de responder precisamente a esos cambios con la suficiente flexibilidad como para acompañarlos o a veces estar en la avanzada de esos cambios. Es difícil hoy por hoy porque estos cambios, como decíamos, son terriblemente dinámicos. Pero también con la suficiente permanencia como para asegurar una oferta que garantice calidad, que garantice esa excelencia en la formación. Entonces, esa sería la función fundamental. Pero también, hoy por hoy, la universidad tiene un rol muy importante que es el de acompañar a la sociedad, acompañarla a resolver los problemas de la sociedad. En ese sentido, acompañarla no solo en los problemas cotidianos, en los de estructura, sino también en los de largo plazo, en los estratégicos. Y en los de estructura, bueno, hago simplemente un ejemplo de lo que sucedió durante el COVID-19 y cómo las universidades respondieron en ese sentido. Digamos, acompañarla en lo estratégico, que es definir, por ejemplo, o acompañar en la definición de una matriz productiva o de cómo gestionar el agua. Y en este sentido, entonces, debemos decir que la universidad no solo forma estudiantes y acompaña a la sociedad, la acompaña en el sentido de que la universidad genera conocimiento a través de la ciencia. Por esto es tan importante este acompañamiento y a través de, obviamente, sus investigadores. Pero también hay una tarea de vinculación con esta sociedad y de entender qué es lo que la sociedad necesita para lograr esto. En este sentido es importante también, y debemos decir que la universidad lo que hace es generar pensamiento crítico también
en aquellos estudiantes que está formando, que eso ayuda y acompaña también a definir en la sociedad qué es lo que necesitamos. Gustavo, la mirada desde la UTN, ¿cuál sería? Bueno, sí, obviamente es acompañar un poco lo que está diciendo Esther desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Si bien uno necesita ver las necesidades que presenta la sociedad y acompañar a eso siempre desde una excelencia académica con docentes capacitados que estén a la altura de lo que la sociedad demanda y necesita, y pensando siempre en acompañar a la matriz productiva de la provincia, ver cuáles son las necesidades desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista, bueno, a lo que nosotros más nos abocamos, que es a la ingeniería, ver esas demandas y poder, en función de la actualización de los planes de estudios, de los diseños académicos, acompañar esas demandas, siempre desde la excelencia académica, pensando, bueno, en un principio en esa capacitación permanente de los docentes, que es muy necesaria para poder llevar adelante esa excelencia universitaria que necesitamos en nuestra sociedad, y por supuesto acompañando desde el punto de vista de investigación, ¿sí? Creando tecnología y ayudando a que se pueda desde los avances científicos apoyar a tanto a nuestra matriz productiva como al empresariado en general. ¿Sí? Nosotros estamos formando a profesionales que van a trabajar en nuestro medio y tenemos que llevarlos hacia esa oferta laboral que hay. Entonces nosotros tenemos que pensar en que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que se desenvuelvan en la sociedad. Entonces, finalmente, desde la universidad nosotros tenemos que acompañar a nuestros estudiantes e insertarlos en ese medio laboral. Cada vez tiene mayores demandas, mayores exigencias, y nosotros tenemos que ir también adaptándonos a esos cambios que se van produciendo, ¿sí? Los conocimientos van avanzando hoy por hoy con la tecnología muy rápido, y nosotros tenemos que también ir adaptándonos a esos cambios y formar profesionales que tengan esa capacidad de poder adaptarse a esos cambios. Yo me quedo ahí porque me parece interesante que es recurrente esta cuestión. Para un poco avanzar hacia eso, pareciera que hay como un cambio de paradigma en este sentido, de la universidad esa que daba ya todo servido o ofrecía una formación a un estudiante que al salir de la universidad tenía ya todo formado como para afrontar sus desafíos profesionales, y lo que pareciera ser lo actual, que es una universidad que, si bien otorgará herramientas, serán las que le permitan seguir incorporando porque no queda otra. ¿Ven un poco eso, aprovechando, digo, Gustavo, esto que me decís? No, sí, es que hoy por hoy la educación tiene que ser continua, ¿sí? Hoy pensar que todo se va a aprender durante lo que dure la carrera universitaria no es lo que va a suceder, ¿sí? Uno tiene que pensar que la universidad le va a brindar a los estudiantes herramientas para que ellos se desenvuelvan en el mercado laboral como profesionales, pero ellos tienen que saber que su preparación es continua, que ellos van a seguir estudiando y van a seguir aprendiendo después de que hayan terminado esa carrera universitaria, porque es como te digo, el conocimiento sigue avanzando, las tecnologías avanzan demasiado rápido, y quizás lo que han aprendido hoy en la universidad en 5 años es obsoleto o ha cambiado, sobre todo en carreras tecnológicas, ¿no? Que tienen esa dinámica, que van produciendo cambios constantemente y necesitan ir tanto actualizándose durante el transcurso que dura la carrera como después, cuando ellos ya están insertos en lo laboral. Claro. Es un poco lo que también apuntamos desde el cambio de capacidades, ¿no? de que los chicos, los estudiantes puedan adquirir no solo las capacidades duras o propiamente dichas de la carrera, sino también esas capacidades blandas
que les permiten después adaptarse a esos cambios, ¿sí? Que ellos puedan tener ese pensamiento crítico, esa capacidad de resolver problemas, bueno, esa capacidad de trabajar en equipo, de poder expresarse. Bueno, todas esas capacidades blandas son muy necesarias hoy en su vida laboral, las van a usar a diario y creo que también eso les ayuda a poder después formarse, no solo pensar nosotros en programas de posgrado para los graduados, sino también en cursos de actualización profesional que desde la universidad puedan ir dándole esas herramientas para que los graduados puedan seguir avanzando y continuando esa capacitación durante toda su vida. Para la UTN está claro, es quizá un poco más uniforme el sector al que apuntan. Para la UNC esto es así también, en un panorama mucho más heterogéneo, con mayor cantidad de carreras y muy distintas entre sí. Sí, sí, hay algo que tiene la Universidad de Cuyo, su diversidad, ¿no? Pero hay aspectos comunes que podemos destacar y el primero que hay que destacar es que la educación cambia la vida de las personas. Y en ese sentido hay que poner foco en el estudiante, digamos, en estos procesos, que a veces resulta casi una verdad de perogrullo, pero no es tanto, ¿no? En los procesos de formación. Sin lugar a dudas hay cambio en el paradigma, sí. Y lo que estamos trabajando es poner foco no en los contenidos, porque los contenidos ya están disponibles en la red. Hay que poner foco en las competencias que tienen que adquirir estos estudiantes, como bien se decía, ya sean los adolescentes o sean los adultos o los adultos mayores, porque de lo que se trata es de formación a lo largo de toda la vida. Entonces, poner foco en las competencias significa aprender, no solo saber, que esto sería el tema de los conocimientos, sino también saber hacer, que eso es fundamental, y también saber ser. Entonces, el generar estas competencias es el desafío que tiene la universidad. No solo el desafío con sus estudiantes, sino también con los docentes, que tienen que empezar a formar en este sentido. ¿Y por qué es importante? Porque en realidad, como decíamos recién, los contenidos ya no es necesario que se dicten en la universidad, si bien es cierto que es necesario trabajarlos, ¿no? Lo que es necesario es adquirir esas habilidades como para poder resolver los problemas que se le plantean, los desafíos que se le plantean en el futuro, cuando son profesionales, cuando ejercen o cuando trabajan cada uno de ellos. Entonces, ¿en qué pone foco en la universidad? En esto. Y no solo en la formación de grado, sino también tenemos formación de pregrado, formación de posgrado, con esto de la formación a lo largo de toda la vida. Y no solo formación de profesionales o de técnicos, sino también, hoy por hoy nuestra sociedad está necesitando oficios. Entonces, el poner foco también en estas escuelas de oficios, porque nuestros estudiantes probablemente, hasta para hacer una carrera larga, necesiten trabajar y para eso necesitan desarrollar algún oficio en particular, alguna habilidad en particular. Así que en eso estamos poniendo foco en un modo muy amplio. Pero también creo que hay un cambio de paradigma respecto de cómo la universidad enfoca todo este proceso, que es un proceso muy relevante. Y en este sentido nosotros estamos convencidos que ese proceso tiene que disfrutarse, tanto de parte de los estudiantes como de parte de los docentes o de parte del personal de apoyo. Yo me noté algo particular con el tema de los estudiantes, porque lo estamos mencionando constantemente, pero no siempre al mirar ese panorama se pone exclusivamente el foco en ellos. Pero me noté lo que pareciera ser una gran demanda actual de parte de ellos y que quizá tienen que ver con esta mirada que ellos ya tienen incorporada acerca de seguir formándose o formándose de una manera más dinámica, que es lo que se suele llamar la internacionalización y también la movilidad. O sea, la posibilidad que exigen los estudiantes de poder empezar formándose en una institución, pero quizá pasar a otra, no solo de nuestro país, en otra provincia, sino incluso en el mundo. ¿Eso está previsto por los planes de estudio actualmente en las universidades que ustedes representan? Sí, seguro.
Bueno, el tema de la internacionalización lo podemos enfocar desde dos perspectivas, de dos ámbitos, ¿no? La internacionalización que implica la movilidad tanto docente como estudiantil, o la internacionalización de la currícula, de los planes de estudios, ¿no? Sin lugar a dudas que la internacionalización es una herramienta muy importante de crecimiento de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. El formar, el conocer otras culturas, el conocer cómo se desarrollan las actividades en otras universidades, sin lugar a dudas es un enriquecimiento extraordinario. Los vínculos que se generan, todo lo que implica, digamos, esa relación durante su estadía en un lugar distinto al suyo. Pero también la internacionalización no necesariamente tiene que implicar movilidad. Nosotros venimos trabajando con el tema de internacionalización y movilidad desde hace muchos años y hemos logrado que, recibir, por ejemplo, este año 150 estudiantes extranjeros. Actualmente es más difícil enviar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes al exterior, pero hacemos el esfuerzo para que sí se haga, porque realmente eso significa un crecimiento para la institución, no solo para la persona que hace la internacionalización, sino para la institución. Y la internacionalización no necesariamente implica que haya movilidad. Lo que puede hacerse, y hay de hecho experiencias en este sentido, internacionalización en casa, internacionalizar la currícula, y en este sentido la virtualidad nos ha dado una gran ayuda. El desarrollar programas en forma simultánea entre 2 o 3 instituciones, que son experiencias que ya hemos tenido, son sumamente enriquecedoras. Desde la UTN también se ve más o menos este panorama. Sí, también tiene muchos programas que utilizamos para la internacionalización, convenios con universidades extranjeras para que puedan ir estudiantes a terminar su carrera en el exterior, y también que vengan docentes del exterior a brindar sus clases, que como decía Esther, ahora se puede hacer eso también en forma virtual, entonces por ahí es más sencillo poder abordarlo. Y más acorde a nuestra realidad económica, por ejemplo. Sí, la realidad económica es que no son muchos estudiantes los que pueden terminar la carrera en otro país. Es cada vez más difícil hacerlo y lamentablemente muchas veces cuando esos estudiantes se van a otro país, pocos vuelven, y el enriquecimiento que es muy grande de que vayan y terminen su carrera, y eso también es muy útil porque muchas empresas buscan esa experiencia de los egresados que hayan tenido ese roce internacional, que se hayan visto en otros países donde pueden acceder a cosas que quizás en nuestras universidades no pueden acceder. Se pierde un poco con esa demanda que hay también en el exterior por graduados nuestros, que es muy alta, y después cuesta que vuelvan y que devuelvan a nuestra sociedad, que tanto necesita lo que la universidad les brindó. Pero sí es muy, muy útil y es algo que cada vez va creciendo en su demanda. ¿Sí? Vienen también muchos estudiantes extranjeros. Hay muchos estudiantes extranjeros que vienen a hacer posgrados a nuestra universidad, porque también es conveniente hacerlos, y se pueden también realizar algunos cursos en forma virtual, y eso lo favorece también para que ellos puedan realizarlos desde su país de origen. En todo lo que hemos charlado hasta ahora, sobrevolado me parece, y lo han mencionado explícitamente ustedes, el tema de la calidad, mantenerla, sostenerla, aumentarla. Pero también hay una cuestión un poco más antipática para hablar, que es lo que surge de cierta percepción o de ciertos comentarios de algunos docentes. Esto nos consta, no es una cuestión que nosotros supongamos, docentes de las universidades que ustedes representan, que hablan de cierto cambio en cuanto a nivel, de calidad con la que llegan los estudiantes, sobre todo de primer año. Se encuentran a veces con dificultades con las que no se encontraban antes, sea de
comprensión lectora hasta resolución de problemas, convivencia con otros compañeros, y eso a veces los hace o los obliga a reflexionar acerca de si deben bajar esa calidad, esa exigencia, deben mantenerla, y con lo cual quizás se produzca fuga de estudiantes. Yo quiero saber si con esa realidad se están encontrando actualmente, como para cerrar este interesante bloque de pilares. Bueno, yo te diría que en nuestro caso la calidad en la educación es innegociable. Y en este sentido, probablemente sí, sobre todo después de la pandemia, nos hemos encontrado con que los aspirantes a ingresar a la universidad tienen, digamos, no el nivel necesario para iniciar una vida universitaria, que siempre el inicio de la vida universitaria es traumático. Pero digo, creo que tenemos que poner foco en eso, ¿no? En lo traumático del inicio de la vida universitaria. Y si nos encontramos con estos problemas, lo que hay que hacer es resolverlos. Entonces, ¿cuál es el modo de resolverlos? El modo de resolverlos es articular con ese nivel anterior. La mejor manera es ver precisamente en el nivel anterior cuáles son las condiciones y trabajar en conjunto esos colegios secundarios, esas escuelas, con cada una de las carreras. Y en ese sentido, hace tiempo que venimos trabajando con cursos de ingreso que lo que hacen es precisamente trabajar estas deficiencias, si lo queremos llamar de alguna manera, deficiencias visto desde el lado de que tienen que iniciar una vida universitaria y tienen que tener determinado nivel. Entonces la solución es precisamente trabajar en los cursos de ingreso sobre esos temas para resolver esa situación, de modo tal que estén en condiciones para ingresar a una vida universitaria y no tener el problema de un desgranamiento a lo largo de los primeros años, sobre todo el primer año, que el desgranamiento es muy fuerte. Entonces, esto nos asegura que ingresen en condiciones de iniciar su vida universitaria. ¿Y desde la UTN observan lo mismo? O sea, ¿tanto esa problemática como el intento de la solución va por el mismo lado? Sí, desde luego que la excelencia académica no es negociable, como decía la rectora. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos el gran desafío, ¿sí? Mantener esa excelencia, que es la que después nos garantiza que los profesionales que formamos sean buenos profesionales y que nuestras carreras sigan, digamos, creciendo en ese sentido. Y sigan siendo demandadas. Exactamente. Bien. Si bien obviamente ha bajado la calidad de la educación media, eso no lo vamos a negar, tenemos que sí trabajar y articular con la escuela secundaria para no solo motivar esas vocaciones tempranas que hay que ir a buscar para que después sigan esos estudios universitarios o las tecnicaturas, sino que hay que establecer, así como tenemos en la universidad competencias de egreso, tenemos que establecer competencias de ingreso y trabajar fuertemente en esas competencias de ingreso porque, en función también de la carrera que estemos hablando, que es muy diverso, si bien en la Universidad Tecnológica nos enfocamos más en las carreras de ingeniería, que son en general carreras duras y largas, que por ahí cuesta que los estudiantes de las escuelas medias aborden y quieran estudiar, pero tenemos que buscar esas vocaciones tempranas, de establecer esas competencias de ingreso y trabajar con la escuela de nivel medio. Esa articulación se está dando ya hace unos años, estamos trabajando fuertemente en esa articulación y siempre desde el ingreso, desde los programas de ingreso, que después se tienen que sostener en el tiempo con un programa de ingreso y permanencia, porque también tenemos el problema en primer año de ese desgranamiento, en ese primer año donde generalmente en las carreras de ingeniería abordan las materias básicas, que son materias más duras y que por ahí no alcanzan todavía a empezar a ver lo que fueron a buscar en esa carrera que han elegido. Entonces, hay que tratar de sostener y motivar a los estudiantes a que puedan avanzar en esa
primera dificultad que van a encontrar, porque bueno, como decía Esther, es digamos un cambio bastante grande, hay una brecha importante entre la escuela media y la universidad, y bueno, nosotros tenemos ese desafío de salvar esa brecha, de acompañar a través de programas de tutoría y seguimiento a los aspirantes a ingresar a la universidad y a los estudiantes que están en los primeros años para evitar ese desgranamiento y poder acompañarlos y que puedan llegar allá a la parte más técnica de la carrera que han elegido. Veo que si ya había desafíos propios para la universidad, este es uno más. Ver que esos chicos lleguen y se nivele lo que ellos buscan, o sea, cómo llegan y que estén nivelados y no se escapen o no se frustren rápidamente. Sin bajar los estándares. Sin bajar los estándares, porque si no sería convertir a la universidad al primer año en una secundaria también. Sí. Bueno, evidentemente el título de este bloque de pilares era acertado al hablar de la reconfiguración. Estamos viendo todos los nuevos desafíos que tiene la universidad hoy en día, así es que agradecemos a nuestros invitados. Vamos a continuar con más temas para tratar en este ciclo y agradecemos a los auspiciantes que nos están acompañando. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre. Tendencias, perspectivas laborales y oferta académica es el tema de nuestro panel. Soy Alejandra Vargas, editora de Diario Los Andes, y conocemos a nuestros invitados. Diego Navarro es ingeniero en computación y máster en teleinformática, profesor universitario y de posgrado en universidad. Se desempeña como director de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de Mendoza y como CEO en FinTech Solutions. Gustavo Sonana es doctor en letras por la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó sus estudios preparatorios para el doctorado como pasante en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle. Se desempeña como decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Diego Caso es licenciado en Administración y coach profesional. Es copropietario de unicornioshumanos.com. Se desempeña como docente universitario. Es miembro del Consejo Asesor de Junior Achievement y voluntario coordinador del Banco de Alimentos de Mendoza. Venimos hablando de la reconfiguración de la educación universitaria y bueno, vamos a empezar en este panel hablando con Gustavo, que es decano de Filosofía y Letras, y por allí bueno, se puede decir que es una de las facultades que encierra las carreras tal vez más tradicionales y tienen un relevamiento, me comentaba, sobre esto de los egresados con trayectorias no convencionales. ¿Cómo fue que llegaron a ese relevamiento? ¿En qué consiste? Bueno, en general, un poco para contextualizar, es la Facultad Decana de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene 23 carreras, ha ido creciendo desde 1940 a la fecha, incorporando distintos perfiles profesionales como los de Ciencias de la Educación en la década del 80, el traductorado público inglés-español, el profesorado en portugués lengua extranjera, la licenciatura en turismo y más recientemente la licenciatura en arqueología. En cuanto a las carreras tradicionales, como pueden ser las formaciones clásicas en filosofía, letras, historia, geografía, esas carreras se han ido reconfigurando en la medida, por una parte, en que los saberes también se reconfiguran en cuanto a las demandas que la sociedad tiene con respecto a esas carreras, y en parte también por la creatividad de los egresados. En el caso, lo que yo te comentaba acerca de la filosofía, bueno, es un saber que se ha ido repensando a sí mismo y sin que esto signifique olvidarse de sus raíces y de sus principios. De pronto tenemos salidas como el coaching filosófico, que implica asesoramiento en el nivel de la gerencia empresarial, o también todo lo que es un trabajo de mediación a través de la filosofía que se realiza, por ejemplo, en cafés filosóficos,
o en acercar la filosofía a grupos de la población enferma en hospitales, por darte algunos de los ejemplos de cómo se repiensa la filosofía profesionalmente en la actualidad. También en el caso de carreras como letras, que siempre se vieron configuradas hacia lo que era la educación formal en los ámbitos secundarios o universitarios, tenemos una gran experiencia de egresados que están trabajando sea en instituciones o sea de manera no formal, por ejemplo con talleres de lectura, talleres de escritura, trabajo de corrección de estilos que se incorporan no solamente en el nivel de ámbitos como más tradicionales, como puede ser el periodismo, sino también en todo lo que hace, por ejemplo, a lo que es presentación de empresas, presentación de instituciones, trabajos también de asistencia para toda la gente que realiza, tiene que formular sus tesis doctorales. Entonces, hay un ejercicio de creatividad que está en relación también con algo que se está dando muy fuertemente, y es que la gente joven ya no se piensa tanto en el formato tradicional de alguien que salía a la escuela secundaria, elegía una carrera y después, una vez que finalizaba esa carrera, se insertaba en un mismo lugar de trabajo en donde iba a desarrollar toda su tarea profesional. Ahora se buscan esquemas de compromisos más cortos, más de naturaleza freelance, que tienen que ver mucho también con un componente de cómo te construís a vos mismos, y en ese ámbito es que se empiezan a desarrollar todas estas otras alternativas que, si se quieren, son menos formales, tienen tal vez, no están, pensadas en cuanto a que es un contrato a largo plazo o un trabajo a largo plazo, pero que permite ir cambiando, que permite hacer interrupciones para dedicarte a otra cosa, por ejemplo, empezar a hacerte unos pesos como para ahorrar y después viajar y después volver a retomar la actividad profesional. O sea, estamos en un escenario que está marcado por una mayor plasticidad, por una gran incertidumbre, por otra parte, y también por lo que implica el impacto de las nuevas tecnologías en el desempeño profesional, que ciertamente es altísimo. Exacto. Bueno, en esto de las nuevas tecnologías, Diego, como académico, como director de la carrera de informática y también con tu experiencia laboral en el tema, debes tener contacto con los chicos con este deseo de estar más cerca de la tecnología, por un lado, y por otro lado, bueno, son carreras que como que deslumbran ahora, que todo el mundo quiere ser algo que está relacionado a la informática o relacionado a la programación, a la computación, a la inteligencia artificial. ¿Cómo ves desde tu experiencia esta comunión entre el perfil del egresado y la posibilidad de acceder al campo laboral? Ahora hay trabajo para todos. Bueno, muy buenas preguntas, son como 5 preguntas en una. Como bien decía, a mí me toca dirigir la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Mendoza. Nuestra facultad tiene 6 carreras de ingeniería en esa facultad. Tenemos informática, tenemos computación, tenemos electrónica, tenemos electricidad, bioingeniería e industrial. Como bien vos decís, nosotros notamos un marcado ascenso, igual como en una métrica nacional, en el interés de las carreras de informática a partir te diría que de la época de la pandemia ya empezó a crecer. En el caso particular nuestro, ya este año los aspirantes a la carrera de informática superaron a todas las otras ingenierías en nuestra facultad. Creo que tiene mucho que ver con esa comunicación que recibieron la mayoría de los chicos jóvenes que ven en esa industria una posibilidad de desarrollo. Me hace acordar mucho, yo tenía una profesora en el doctorado que era rusa y era matemática ella, y en realidad era una mujer
muy linda, y todos le preguntamos por qué había estudiado matemática, y en realidad ella dice que cuando era chica, en Rusia todos querían ser astronautas, porque era la época de los astronautas, entonces para ser astronauta había que estudiar matemática, y por eso estudió matemática. Yo creo que muchas veces lo que pasa con los alumnos es que ven modelos y tratan de replicar esos modelos. Y realmente es una industria, sobre todo la industria de la tecnología informática, como bien decía el decano recién, ofrece un montón de ventajas porque en realidad con el dominio, incluso algo que hablábamos recién con los colegas, con el dominio de algún idioma extranjero permite toda la plasticidad total, porque es la posibilidad de trabajar en una industria de punta. El país tiene muy buenos centros de formación, incluso sin desarraigarse, acceder a trabajar en los mejores lugares del planeta, así que tiene una componente que es sumamente atractiva. Por otro lado, lo que no cambia, que creemos que es una cosa es la cantidad de aspirantes que tenemos a las carreras, y después, bueno, las carreras realmente como ingeniería van requiriendo de un esfuerzo que es a veces un poquito por encima de otras carreras universitarias, y eso va produciendo un desgranamiento en esa cantidad de aspirantes que no alcanza a que todos completen. Es por eso que la ingeniería como rama en Argentina hace tiempo que se ha replanteado la forma de enseñar ingeniería. Nosotros en este momento estamos en una época, todas las ingenierías argentinas, asistiendo a un nuevo enfoque de enseñanza de ingeniería que se llaman estándares de segunda generación, donde se hace muchísimo hincapié en formar un montón de otras habilidades que recién conversamos y son comunes para esta era, que tienen que ver con formar más competencias en esas personas que para poder terminar insertándose requieren otras habilidades. Con respecto a la inserción, es verdad que hay un déficit global en este momento o en general de profesionales en esta industria. Lo que sí es cierto es que ese déficit es de profesionales calificados en la industria, y a veces adquirir ese nivel de calificación es algo que no toma menos de 3 o 4 años de formación real para alguien que aspira a esa liga, digamos. Es decir, y después, esta ya es una opinión personal, el advenimiento de tecnologías masivas en los últimos años hace que la industria también asista a que muchos trabajos se pueden automatizar o hacer con herramientas como de inteligencia artificial masiva que hoy tenemos. Entonces, cada vez requiere, si bien es una industria con muchísimo desarrollo, creo que el nivel de exigencia sigue siendo alto para acceder a esa posibilidad de trabajo o de acceso a trabajos más calificados o mejor remunerados. Después podemos volver sobre toda la inteligencia artificial, si amenaza o no nuestro desarrollo profesional. Pero Diego, quería ver desde tu punto de vista, más allá de docente universitario, pero también como que estar al frente de una empresa de capital humano, si los perfiles que egresan desde las casas de altos estudios, de las tecnicaturas, ya sea de cualquiera de los niveles de educación superior, se corresponden con los perfiles que se buscan en el mercado laboral. Creo que podemos separarlos en dos grupos, porque tenéis muchas veces una excelente formación de base profesional, indispensable para empezar en cualquier carrera, pero caemos en que la retención, ¿no? El porcentaje de rotación en los primeros años en las empresas, ni bien comienzan a trabajar, está más asociado a las habilidades blandas desarrolladas que a esta base dura, que por suerte en la provincia es muy buena. Tenemos excelentes universidades con perfiles muy completos, pero ¿de qué sirve un gran programador, un gran desarrollador, un gran soldador sin empatía, claro, sin capacidad de integrarse en grupo? Entonces, no sé cómo responder tu pregunta sin decirte
si pudiésemos y encontrásemos la forma de anexar esta formación a esta base técnica tan fuerte, creo que ahí tendríamos esa combinación explosiva, ¿no? De decir, estos perfiles ya ingresan. Pensemos cualquier trabajo. ¿Te parece que un joven pasante en una redacción va a tener algún problema por algo que escribió? Si alguien se lo va a revisar, alguien lo va a leer antes, va a tener un margen de confundirse. Ahora, si no se relaciona con sus compañeros, no le ves ese espíritu crítico, una de las condiciones, hay un trabajo del Foro Económico Mundial, todos los años publica un documento que se llama El futuro del trabajo, y indexa todas las habilidades necesarias que va viendo año tras año que son necesarias para entrar en el mundo laboral. A todas habilidades blandas. Y comenzás a ver que las habilidades más duras comienzan recién a partir del puesto 15, 20, en esas necesidades. Entonces, salen formados para el trabajo, sí, en gran parte de las habilidades duras. Ahora creo que tenemos un gran desafío en la parte de las habilidades blandas y no podemos negar que la actualización tecnológica va mucho más rápido que lo que alcanzamos en las carreras a enseñar. Entonces todavía le estamos corriendo atrás a los avances tecnológicos, pero ¿quién no? Sí, estamos en todos los rubros, estamos haciendo y buscando cosas nuevas para poder actualizarnos. Tomo lo que decía Diego de las habilidades blandas. Gustavo, ¿cómo hacen desde la facultad? Justamente hablábamos de estas competencias, de estas habilidades que son transversales para que los egresados puedan reconfigurarse de alguna manera. Esto está muy relacionado con lo que señalaba Diego recién, de la adopción desde el punto de vista curricular de un enfoque por competencias. En general, desde hace ya varios años en la Universidad Nacional de Cuyo se viene trabajando en que la construcción curricular tiene que basarse en un enfoque por competencias, en un enfoque que tenga en cuenta también el aprendizaje basado en el estudiante, en un enfoque que recupere categorías o estructuras como los créditos, con un currículum flexible, con un currículum que permita el reconocimiento académico y con un currículum que trabaje también estas habilidades blandas de manera transversal. Los diseños curriculares renovados en la Universidad Nacional de Cuyo tienen las lenguas extranjeras con carácter de obligatorio, tienen también incorporado un 30% de trabajo en entorno virtual de aprendizaje, tienen horas de libre configuración, que el estudiante puede armar su propio recorrido curricular. Tienen también, para todo lo que hace a la multiculturalidad, la conciencia ciudadana y el reconocimiento del medio, prácticas sociales educativas que se realizan en el campo con distintas ONG, con asociaciones, de manera tal en que se produzca en el estudiante un diálogo de saberes entre el universitario y su realidad social y las comunidades originarias. Es decir, que desde el punto de vista de la construcción curricular, y ya incluso te diría en la implementación de estos nuevos enfoques curriculares, estamos trabajando justamente para ir concientizando a los estudiantes en que van a tener que desempeñarse en un campo laboral que va a requerir cada vez más de estas habilidades blandas. Por otra parte, otro elemento que hay que tener en cuenta es que la formación, nosotros tendemos a pensar en que un trayecto formativo profesional se agota con el paso por determinada carrera en determinada institución, y sin embargo lo que se está notando que cada vez es más pertinente es que la educación es una educación para toda la vida. Vos no te terminás de formar en un trayecto específico, sino que la formación continúa y que en eso también el ejercicio profesional es formador. Y volviendo a lo que dejamos pendiente recién, esto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, ¿pueden reemplazarnos o en qué momento no? Yo quería, si puedo tomar una parte de lo que decían respecto a las competencias que
para nosotros ha sido una experiencia muy importante en nuestra facultad. Una competencia es la suma de lo que uno conoce más lo que sabe hacer, digamos. Antes la idea era enseñarle a alguien con saberes, y la idea serían los saberes dinámicos, o con las habilidades una competencia. Con esto que yo te contaba en el cambio en ingeniería, nosotros observamos claramente las debilidades que ellos planteaban respecto a las habilidades blandas, sobre todo en ingenieros que son más deberíamos ser supuestamente personas más estructuradas. Entonces nos pusimos a trabajar en cómo diseñar un trayecto en nuestra facultad para trabajar esas competencias que Argentina es pionera en la redacción de estándares de competencia de ingeniería para toda Latinoamérica. Argentina escribió un libro y contribuyó mucho a un libro que se llama El Ingeniero Latinoamericano, que la idea es ya en los trayectos formativos, como bien decía el decano, incorporar la idea de estas habilidades blandas como son la actitud emprendedora, la comunicación oral y escrita correcta, el trabajo en equipo. Entonces, nosotros, un problema que teníamos en la facultad es el trabajo final o la tesis. Muchos alumnos, por la misma industria, en tercero o cuarto año terminaban abandonando la carrera por la necesidad, porque ya se ponían a trabajar y no volvían más. Entonces, anticipamos eso y creamos un viaje, un proyecto de 2 años, donde los alumnos viven dentro de una serie de cátedras, que son 4 cátedras semestrales, en la que la primera aprenden a comunicarse y tienen que hacer un ensayo, escribir, presentar un video sobre una idea crítica. En la segunda tienen que buscar un problema propio y venderlo para poder resolverlo, luego fabricarlo y después presentarlo, que son todas habilidades súper extrañas para un ingeniero natural, pero tienen mucho que ver con lo que ellos decían, y para nosotros es muy importante, y ahí retomo lo otro que vos decís, las habilidades más difíciles de reemplazar tienen que ver con esas cosas. Entonces, si no, en todas las disciplinas no contribuimos a la creatividad, por ejemplo, porque realmente lo que tenemos son herramientas que cada vez nos hacen más sencillo, más fáciles algunas actividades, y es verdad que existen actividades que están completamente expuestas a esa facilidad. Es decir, hoy es muy fácil traducir un texto con una herramienta de inteligencia artificial. Por lo tanto, las disciplinas que están dedicadas a hacer eso se ven más expuestas a la evolución de esas herramientas. Contrariamente a lo que creíamos hace tiempo, muchos desarrollos de la inteligencia artificial o la robótica avanzarían sobre actividades más repetitivas, como podrían ser líneas de producción o robots, pero hoy tenemos expuesto un montón de habilidades cognitivas elevadas a la exposición de la inteligencia artificial, porque las herramientas que tenemos básicamente permiten, con los silos de conocimientos que estén documentados, entrenar un programa que aprende de todo ese silo de conocimiento. Entonces las actividades que están más documentadas, como podría ser hoy, por ejemplo, la actividad de un programador, hoy tenemos herramientas que realmente producen programas de manera automática. ¿Son el 100% autónomas? No, no lo son, pero son y ahí es la manera en la cual lo vemos, son una excelente herramienta para que alguien pueda hacer el trabajo o más rápido, o más trabajo, o haya acceso a más personas que se pueden insertar usando esas herramientas. A mí, yo por ahora pienso de esta manera, pienso más como que tenemos un traje de superhéroe con nuevas herramientas que permiten resolver más problemas. Como que somos superpoderosos ahora. O a veces esas herramientas lo que hacen es nivelar áreas de conocimiento distintas. Quizás yo no podría, no sé, escribir, lo que hablábamos recién con los colegas, escribir claramente la descripción de una posición para tomar a alguien en un puesto de trabajo, pero puedo usar hoy una herramienta generativa como ChatGPT para hacerle una pregunta y que me diga, bueno, de todo lo que ha visto, cómo sería la descripción, y esa descripción más o menos arrancaría y sería útil para dársela a un especialista que la revise y lo haga. Entonces tenemos una nueva manera de ir de 0 a 1 más rápido, no significa que sea 100% efectivo. Algunas actividades, eso está realmente bastante bien documentado, la misma compañía que ha hecho ChatGPT ha publicado un informe en marzo, donde habla del nivel de exposición de ciertas actividades a las herramientas de inteligencia artificial,
Y lo que también comentábamos recién con los colegas es muchas de esas actividades no estaban pensadas que fueran expuestas tan rápidamente a la posibilidad de que algo de inteligencia artificial lo hiciera, pero muchas actividades que tienen que ver con estas otras habilidades blandas, actividades de cuidado, la verdad que es difícil que vayan a estar expuestas, de cuidado de personas, por ejemplo, Exacto. hablábamos recién, y contrariamente a actividades que son intensivamente de mano de obra, tampoco serían expuestas, digamos, como alguien que puede ser una actividad de mucho trabajo físico. Bien. ¿Cuál es tu punto de vista, Diego, al respecto? Se habla dentro de estas actividades que la inteligencia artificial viene a reemplazar o nos ofrece la posibilidad de que sean reemplazadas. Se habla de la educación, ya salen muchos artículos sobre si el docente del futuro va a ser ChatGPT o alguna herramienta parecida. Y volviendo con el tema anterior, yo pensaba con habilidades blandas y avanzaba un poco más. Yo quiero tener una currícula donde diga fracaso 1 y fracaso 2 en una materia, ¿viste? Y que apruebe fracaso 1, probablemente la daría un filósofo, ¿qué mejor? O pensamiento crítico, ¿qué más querés que un filósofo te dé pensamiento crítico en una ingeniería? Eso no lo podemos reemplazar con un chat GPT y no vamos a poder empatía a un kinesiólogo, empatía a un enfermero. No, entonces, mira cómo solo se reconfigura todo y nos vamos a ir rearmando y vamos a ir viendo que es cierto, tenemos el traje este nuevo con todas estas herramientas y eso es el paso que nos abre a quizás ser más humanos y enfocarnos más en todas estas actividades humanas que son las que en definitiva nos hacen poder tener compañeros de trabajo, poder tener que un jefe nos haga una crítica y eso no implica que la persona tenga que renunciar al otro día. Claro. Hay un ejemplo de empatía que me gusta mucho, que tenía una gerente, colega, brillante ella en una empresa de Chile, que le gustaba que cuando alguien tenía muy poco tiempo, entonces cuando venía un asistente le gustaba que tomara nota cuando se sentaba. Y es una actividad empática que si vas a ir a una persona, a trabajar con una persona y te va a decir un montón de información y tiene poquito tiempo, que lo anotes para no tener que volver a preguntarle. Claro, y esa habilidad no la tenían y nadie lo veía como empatía. Y son cuestiones que en ese momento definían si un asistente seguía o no en un proyecto. De vuelta, cuando uno se pone a poner fino, en general las habilidades técnicas en un primer empleo suelen ser desarrolladas entre los 6 y los 8 meses. Si entre los 6 y los 8 meses no pudiste hacerlo, debe haber algún otro problema o algo técnico. Pasado eso, lo que te hace mantenerte en un puesto, crecer en una empresa, seguir, son este set de habilidades blandas y este acceso, esta apertura a la formación continua. Entonces viene esta gran pregunta de, yo tengo un chico entrando con 18 años a una carrera, estoy dispuesto a esperar a los 26, 27 que salga para meterlo en el mercado laboral y recién desde ahí comenzar su desarrollo de habilidades ya en el mercado profesional y se hace largo y ahí es donde empiezan a aparecer estas nuevas ofertas que a los chicos, y con razón creo, ¿no?, les resultan más atractivas. Y dice, bueno, construyo esta base rápida y con esa base rápida ya puedo meterme en el mercado laboral, comenzar a aprender y luego seguir creciendo. La informática en eso y los desarrolladores son brillantes, han conseguido armarlo perfecto porque toman la formación de base, comienzan a trabajar y en el tiempo que no están trabajando tienen la posibilidad de ir sumando cursos y certificados y van sumando, no sé, seguridad informática, un lenguaje nuevo, una forma de trabajo nueva y eso solo va haciendo y va acrecentando y van desarrollando toda una capacidad profesional en el transcurso del trabajo, ya no solamente en esta gran etapa de formación como veíamos la universidad al principio. Aún así necesitamos el trabajo de estas habilidades blandas en el desarrollo. Bien,
Un elemento que yo te quería señalar brevemente, y es que en estudios hechos tanto en la Universidad Nacional de Cuyo como en la Universidad Nacional del Sur sobre poblaciones de estudiantes secundarios de trayectoria estatal, aparece cada vez de manera más patente tanto en las poblaciones menos favorecidas como en aquellas que tienen solvencia económica el deseo de estudiar una carrera superior, hacer un trayecto de educación superior para formarse, pero al mismo tiempo trabajar. Trabajar justamente para empaparse de lo que es la realidad de la inserción laboral. Exacto, ¿no? Estamos claramente en un momento en que los jóvenes o los aspirantes a la educación superior tienen como muy en claro qué quieren, a lo mejor se diluyen en el mar de oferta académica que hay, pero saben que quieren viajar, que quieren ganar dinero, que quieren tener una carrera corta como para ir trabajando y después de allí ir explorando más ofertas académicas y laborales y así poder seguir creciendo, y creo que estamos dando nada más que la punta del iceberg en este panel como para seguir reflexionando sobre el tema. Les agradezco muchísimo su tiempo aquí, sus reflexiones también. Agradecemos a la audiencia que nos sigue a través de las plataformas de los Andes y a los siguientes auspiciantes que han hecho posible esta iniciativa. Gracias. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre. Seguimos en el ciclo Pilares, en esta oportunidad dedicado a hablar sobre la educación superior. Mi nombre es Verónica De Vita, soy redactora de la sección Sociedad del Diario Los Andes y bueno, hemos invitado a una pata sustancial, si hay que hablar de educación superior, que son los estudiantes, los alumnos, que son quienes conocen lo que ocurre justamente dentro de las aulas. Los conocemos. Silvia Rojas es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Aconcagua. Juan Ignacio Revuelta es estudiante y abanderado de la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Massa. Bueno, Silvia, bienvenida. Mucho gusto. Gracias por estar acá. Juan, a vos también. Un gusto. Bueno, yo quiero agregar algo que me parece importante saber antes de conocer lo que piensan los chicos sobre la universidad actual, sobre las oportunidades que brinda y sobre qué tan adaptado está a este nuevo contexto que se presenta a raíz de los cambios. Silvia viene de una familia que ha trabajado la tierra, ha trabajado en la cosecha del ajo, tiene 31 años y acaba de recibirse de psicóloga en la Universidad de la Aconcagua, que es una universidad privada. Obviamente, como sus padres no tenían todos los fondos para poder solventar esa cuota, ella también ha trabajado en la cosecha del ajo y su papá es trabajador de la construcción y su mamá es empleada de una empresa de limpieza. Así que bueno, en el caso de ella creo que es por demás importante destacar lo que implica el esfuerzo para lograr eso tan importante, porque además ella me contó que es la primera en su familia en lograr un título de grado, poco después lo lograron sus hermanas también, y son la primera generación de esa familia con título de grado. Así que bueno, creo que eso era lo que había que destacar en el caso de ella. Bueno, Juan también ha trabajado durante su trayectoria académica, todavía no termina, estudia musicoterapia en la Universidad Massa, que también es privada, y bueno, también nos va a dar su perspectiva. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es si ustedes creen que la universidad les está dando las herramientas, los recursos necesarios para el mundo laboral. Yo creo que la universidad te prepara, por un lado, académicamente, en cuanto a la formación de contenidos, de recursos, de enseñanzas, de estrategias, habilidades, metodologías para poder desenvolverte como profesional, pero hay un factor que tiene que ver con la experiencia misma que recién conversábamos
que tiene que ver con una parte más misteriosa, podemos decir, o de una sorpresa que nos podemos encontrar en la salida al campo laboral cuando uno se recibe, porque independientemente de tener todos estos recursos, como mencionabas, hay un contacto con el mundo real, con el mundo y la vida tal como se mueve, con los puestos de trabajo, con las posibilidades, las oportunidades que uno aprende a desenvolverse y a encararlo una vez que puede salir del ámbito universitario o salir de la posición de estudiante, ¿no es cierto? Así que yo creo que hay una parte de recursos que es muy importante, que es el respaldo de la formación, y hay una gran parte que se aprende en el desenvolvimiento posterior a recibirse, ¿no es cierto? Silvia, ¿tenés una opinión sobre eso? Estábamos justamente hablando con eso y creo que es como él dice, si bien la facultad te forma con herramientas a nivel teórico y práctico, siguen faltando capaz, desde mi punto de vista, como más cómo desarrollar las habilidades para encarar este ámbito laboral. Yo creo que la facultad siempre te dice, sí, recibite, cuando ustedes salgan van a encontrar trabajo, hay mucha falta laboral, y cuando uno se recibe queda como, y eso es lo que me dijo la facultad, ¿dónde está? No lo encuentro. Entonces creo que también es importante el ver cómo el estudiante va formando sus redes o su espacio dentro del ámbito laboral por su propia cuenta. Esto implica capaz, yo trabajo como haciendo el seguimiento de algunos chicos desde la universidad y siempre le digo a los chicos, ustedes vayan haciendo su carrera pensando cuando terminen la facultad, entablando redes, haciendo voluntariados, haciendo trabajos aunque sean honores, pero vayan haciéndose conocer dentro del ámbito laboral, porque cuando el chico se recibe, si tiene un buen promedio, es buenísimo, y ha hecho una buena trayectoria académica, capaz sus profesores los pueden recomendar y entablar y hacer ese enlace con el ámbito laboral. Pero si no se ha distinguido en la multitud de chicos, es muy difícil que pueda encontrar un ámbito laboral, y eso genera, entre que el chico se egresa, que está con emociones de estoy alegre, por fin concluí una etapa, toparse con que eso que te vendieron en la facultad, que vas a encontrar trabajo, no está, es frustrante. Entonces, capaz esto de invitar a los chicos, de hacer su propio camino. La facultad, en algunas facultades sí es verdad que tienen como su oferta laboral dentro de cada facultad, como su área en la parte de las plataformas, pero sigue faltando capaz esa llegada o capaz esa motivación o acercamiento de información al chico, de decir, mira, pasan la información de un puesto de trabajo y le dicen chicos de cuarto año para adelante. Genial, pero no está eso de convencimiento de decir, mira, probá, capaz que si no te gusta, pero si no probas no sabes si te va a gustar o no. Entonces como que se queda solamente desde lo informativo, pero no se trabaja con el chico de animate. Quizás hay como una brecha bastante grande entre esa parte académica y el mundo laboral y que no se trabaja en la universidad, digamos, como que también de alguna manera al encontrarte con el mundo laboral vas definiendo tu perfil. Creo que es eso. A ver, la vocación uno la va construyendo y reconstruyendo constantemente. Uno capaz cuando está en la facultad dice, voy a trabajar en esta área, pero cuando salís del mundo laboral, capaz dijiste, no, en esto nunca voy a trabajar, pero es lo que te toca. Y capaz en el hacer descubrís que sí te gusta, pero hasta que no pruebas no sabes. Y entonces como yo creo que capaz falta como más el acompañamiento, o por lo menos desde mi facultad, en su momento se trabajó eso, incluso que cómo hacer el seguimiento y el acompañamiento del perfil de egresado que está por salir. Como que le decís, sí, te vas a recibir, pero y todo el acompañamiento de que los nervios que te vas a poder llegar te pueden atravesar, cómo presentarte una entrevista o dónde tenés que buscar, eso es como que falta. Entonces como preparamos genial al estudiante a nivel teórico, pero desde el acompañamiento emocional de lo demás, es como, listo, te preparamos y anda, encara el mundo. ¿Y qué pasa después? Si no se encuentra eso lo que te dicen o no. Creo que está el factor también de ver la formación que ofrece cada universidad con respecto a, por ejemplo, la instancia de prácticas profesionales o del acercamiento ya más saliendo únicamente del campo de estudio, de lectura, de formación intelectual y la puesta en práctica justamente de todas estas habilidades, estas metodologías, estas enseñanzas que uno recibe y ver si ya hay una base para ir preparando al alumno, aunque sea en un primer acercamiento, aunque no sea en un campo laboral directo, pero sí en una experiencia ya más cercana a lo que es su carrera, su formación y su perfil profesional con el cual se va a desenvolver. En el caso, por ejemplo, de
lo que es la musicoterapia en sí, y la Universidad Massa, su proyecto de extensión y de prácticas profesionales son bastante complejos, requieren el paso por diferentes instituciones, edades, patologías, conocer distintos campos laborales y a su vez empezar a conocer en esa misma práctica y en ese intercambio social la posibilidad de desarrollar un perfil profesional o de inclusive inspirar al alumno en uno de esos campos a decir, bueno, qué interesante este área, qué importante, por ejemplo, poder empezar a investigar de esto. Se empiezan a abrir o a generarse campos de proyectos de investigación a su vez. Entonces, creo que luego de hacer un recorrido en cuanto a lo que es lectura, estudio, horas de clase, participación, cursos, todo este tipo de formación más intelectual, la salida al campo de la práctica yo creo que es una instancia fundamental y que permite ampliar mucho la noción de lo que es la vida real o el campo laboral que se viene luego de terminar la formación universitaria. Es importante aparte el punto, se tiene en cuenta que para los jóvenes que van a iniciarse en su carrera laboral o que van a insertarse en el mercado laboral, es el segmento al que más le cuesta justamente. Quizás ahí tenemos un aspecto que habría que trabajar. ¿Ustedes creen que la universidad está preparada para afrontar este cambio vertiginoso que se ha presentado en los últimos años y en particular los que se pueden esperar a futuro? Sobre todo si se tiene en cuenta que una licenciatura, una carrera de grado dura 4 o 5 años al menos, y que en ese lapso pueden presentarse muchos cambios. ¿Creen que la facultad está pensando en esto? Desde mi experiencia personal en la inmersión dentro de lo que es la facultad, todo esto, yo veo que hay una gran iniciativa por ir adaptándose a estos cambios. Por supuesto que uno siempre puede encontrar algunos detalles de decir, bueno, en esto quizás vamos un poco lentos o en estos aspectos podría haber un desenvolvimiento más veloz o tratar de adaptarse más rápidamente a los cambios, pero yo creo que no es que haya una falta de consideración, sino que hay una búsqueda de una adaptación lo más real posible a los cambios que están sucediendo. Sin ir muy lejos, tenemos el aspecto tecnológico que se está desarrollando todo el tiempo, continuamente, y tuvimos un factor que fue la pandemia, que entre otras cosas generó y abrió el campo de, por ejemplo, del cursado híbrido, del trabajo tanto virtual como presencial, y a su vez este tipo de trabajos de formación por parte de los docentes para enseñar a los alumnos abrieron una nueva perspectiva incluso para el campo laboral del estudiante, porque ya la posibilidad del trabajo virtual ya dejó de ser algo como, bueno, en el futuro quizás trabajemos con la tecnología de por medio, y se convirtió en una realidad con la pandemia que cada vez está más presente y bueno, hay que buscar la forma de irlo incorporando porque la sociedad en estos avances lo ha tomado como algo ya práctico, algo que ha incluido en su día a día y algo que ya está incorporado en muchas disciplinas o en muchas áreas de trabajo, tanto de la salud, tanto del campo de estudios, por ejemplo, como puede ser la arquitectura, la ingeniería. Entonces, bueno, yo desde el campo de la salud en mi formación lo tenemos muy presente ya en lo que es en el ámbito de atención, empezar a incorporar no solo lo presencial físico, sino también el ámbito tecnológico. Y se está adaptando también a los nuevos jóvenes, a estas nuevas demandas, estas nuevas formas de pensar, de concebir su vida y el mundo. ¿Creen que la universidad lo está teniendo en cuenta esto y que resulta atractiva la oferta que les presenta? Bien, yo creo, coincidiendo con esto que dice, que la facultad creo que tiene como intenciones de llegar a estos cambios que hay, pero creo que llegan en algunos aspectos tarde. A ver, yo creo que en muchas carreras los planes de estudios, hasta no muy poco, se han cambiado recién ahora. Y eran planes de estudios de 10 años, 15, incluso carreras de acá de un poco más. Entonces, y ahora creo que han cambiado porque han escuchado estas necesidades de estos nuevos estudiantes de que no pueden tardarse tantos años en una carrera con materias que capaz eran muy teóricas que en algunos casos dicen imposibles de sacar. Entonces creo que la facultad ha escuchado esto a los estudiantes y ha dicho, bueno, el mundo laboral hoy
y también el estudiante lo que busca es estudiar y recibirse rápido, porque es como que no hay tiempo a nivel más también pensando en lo económico. O sea, uno estudia para recibirse y generar ingresos. Y si si tu carrera se demora en vez de 4, son 5, son 6 años, y ya te pones a pensar realmente. Y si no tenés como una familia, un contexto que te apoye, y puedes terminar dejando la carrera a mitad, o se te extiende. O pasa que capaz uno busca, sino como ha pasado que capaz en algunas carreras el plan, por decirlo, no es una carrera de ciencias económicas, o sea, era muy compleja, el plan de estudio y no se cambiaba, y los chicos empezaban a trabajar y preferían cambiarse a una privada porque era más accesible a lo que ellos buscan. Capaz, si yo puedo trabajar y puedo estudiar, tengo que pagar la facultad privada, pero bueno, eso me permite. Capaz la pública, en algunos aspectos, eso como que lo ha tratado de modificar, pero como que va lento. Y sí es verdad que también esto lo de la tecnología ha ayudado, pero es como creo que los cambios se producen tan rápidos que es como que llegamos al intento, pero llegamos un paso tarde. Entonces como que vamos ahí, y es complejo. ¿Ustedes creen que la secundaria los preparó para la vida universitaria o creen que el escalón es demasiado alto? Personalmente creo que hay una diferencia bastante amplia y el escalón marca una brecha bastante grande. Creo que la educación de nivel secundario tiene su complejidad, tiene su riqueza, aborda diversos temas, pero por ejemplo yo creo que el impacto que más genera en ingresar al campo universitario es el aumento, por ejemplo, en los niveles de lectura, en los niveles de exigencia, por ejemplo, de estudios, de horas de dedicación al campo universitario, las horas extra que se dedican además del cursado, cosa que muchas veces en la secundaria era el tiempo hábil que uno pasaba dentro de la institución y posteriormente el tiempo para completar con trabajos o preparar un examen era mucho más breve. Entonces creo que este salto muchas veces es bastante abismal, tiene una diferencia y una brecha bastante grande, y además creo que como todos los cambios tienen sus diferencias, son distintas instituciones, si bien ambas son educativas, la preparación en un campo universitario comparado a un escolar es distinto, y como se mencionaba también anteriormente, la importancia del acompañamiento en lo emocional, en la atención al alumno, en las necesidades y en la inclusión justamente de pasar de una formación escolar que quizás tiene una apertura en cuanto a la enseñanza que toma varias áreas de aprendizaje, a pasar a una carrera formada de una especificidad en la cual uno se quiere dedicar como futuro profesional, también genera un cambio en cuanto a la estructura de pensamiento, a la dedicación, al enfoque de cómo se ve uno como adulto, posibilitando y generando una formación que pueda abrir un campo laboral más adelante, por ejemplo. Bien. ¿Querías decir algo? No, que yo creo, pensando esto que decía, que yo no opino tan como, para mí la escuela secundaria no te da como las herramientas para la universidad. Debería ser que todos los colegios secundarios deberían tener el mismo nivel de contenidos para hacer un ingreso, y eso no sucede en la realidad. O sea, tenemos un colegio de un chico que se egresa de un colegio de una zona urbana marginal, no va a tener los mismos conocimientos o herramientas que un colegio que capaz se egresa de un colegio privado o de otra, o por ejemplo de la universidad, porque a nivel como educativo no tienen la misma formación, entonces es muy difícil decir que las herramientas del secundario te las da o no para entrar a la facultad. Sí es real que también es mucho es muy subjetivo de los recursos que tiene uno, esto que capaz tiene facilidad para comprender o para las matemáticas, pero si los conocimientos de base no están en el secundario, es difícil. Por eso muchos chicos que intentan los primeros exámenes para ingresar a la facultad, la gran mayoría desaprueban porque no están desde la base. No hay buena matemática, dice, bueno, sí, me gusta leer. Los chicos dicen que leen, pero no comprenden. Entonces, cuando van a rendir un examen, yo respondí, me ha pasado, escucho chicos que dicen, es que yo respondí las preguntas y contesté todo. Digo, bueno, pero ¿qué decía la consigna? Y después me di cuenta, me dice que decía que marqué la incorrecta y yo marqué todas las correctas, o sea, a la inversa había interpretado la consigna. Entonces, como medio complejo, son muchos factores. Bien. Les voy a hacer dos cortitas, una cada uno. Engancho con lo que decías recién.
Para vos que ha sido un gran esfuerzo poder pagar la facultad, te llevó casi el doble del tiempo estipulado, 9 años, y lo lograste. ¿Crees que la universidad, si vos tenés en cuenta la cuestión económica y esto que estabas señalando como la base, es excluyente en algún aspecto o se puede realmente seguir la vocación? Creo que es como, si es excluyente, es como, a veces es como un debate muy propio mío. Yo creo que si es excluyente, uno si quieres tener una carrera, por ejemplo, que está en una universidad privada, tenés que tener un contexto que te vaya a apoyar. Más allá que capaz cuando uno puede tener muchos deseos y si realmente te gusta, uno encuentra la forma. Pero tiene que ser tu vocación realmente para decir, bueno, lo voy a lograr sin matarse 4, 9 años, 10 años. Pero si no tenés esos recursos, lamentablemente te puede gustar mucho una carrera, pero no la vas a estudiar porque no podés. Incluso sea privado o estatal, es muy difícil, es caro. Bueno, tengo una para vos, que eso no se lo contamos a la gente, pero lo voy a decir ahora, sos abanderado, o sea que bueno, vos tuviste una trayectoria de trabajo y de estudio exitosa. Cortito, ¿cuál es la clave del éxito en la universidad? Creo que la clave es preguntarse en alguna medida por qué estudiamos lo que estudiamos y el éxito personalmente en mi carrera y en mi formación ha sido realmente disfrutar lo que hago. Estudiar una carrera que la disfruto, que sentarme a leer, a estudiar, a comprender, a preparar un trabajo o hacer una práctica es algo que realmente me genera alegría, me genera vocación y me permite desenvolverme sacándolo de la vista como una carga o un peso. Simplemente eso, poder haber llegado a un momento de mi vida de madurez de decir, bueno, elijo esto porque realmente quiero hacerlo y no porque debo o porque tengo que, sino que elegirlo y poder nivelarlo entre el trabajo y el estudio y llegar a un buen resultado entre ambas partes. Bueno, chicos, gracias Juan, gracias Silvia por compartir su mirada con nosotros. Bueno, y aquí cerramos este bloque y agradecemos a las marcas que nos acompañan. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre. Continuamos con el ciclo Pilares, con este nuevo bloque en el que podemos pensar en la historia, en el presente y en el futuro, porque vamos a dialogar con Pablo Buchbinder, un especialista en historia de las universidades. Los invitamos a conocerlo. Pablo Buchbinder es licenciado y doctor en Historia, investigador principal del CONICET, con asiento en el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani, profesor titular regular de las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordina el programa de Historia y Memoria de la misma universidad. Ha sido becario del Servicio Exterior de Intercambio Académico Alemán y de la Fundación Alexander von Humboldt. Bueno, estamos en una nueva edición del ciclo Pilares de Diario Los Andes y en esta ocasión tenemos la suerte de estar dialogando con Pablo Buchbinder, que es profesor titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA y también investigador principal del CONICET. Pablo es especialista en historia de las universidades y autor de libros sobre esta temática. De hecho, me parece que ha sido su aporte el que ha cambiado un poco el panorama de un faltante que había en la historiografía, de la historia de las universidades, sin duda. Actualmente Pablo es vicepresidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, así que nos parecía una buena oportunidad para hablar con él en este encuentro que estamos proponiendo para todos los lectores de Los Andes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Bueno, no, un gusto tenerte aquí en el ciclo Pilares. Bueno, primero quería invitarte a hacer un repaso, obviamente un repaso exhaustivo será imposible para este formato, pero sí un repaso por los hitos de la historia de las universidades de nuestro país, esta historia que, si no me equivoco, comienza en 1613 en Córdoba, pero hacer un pequeño recorrido porque creo que hacerlo nos va a permitir ver mejor el panorama. Sí, bueno, obviamente una selección arbitraria, porque
Ahí obviamente podemos tener matices y diferencias entre los colegas, pero bueno, vos mencionaste el primero de esos hitos, la primera universidad en el territorio de lo que es actualmente hoy la Argentina, es la que se funda en Córdoba en 1613, sobre el molde de las antiguas universidades medievales, si lo podemos señalar así, una universidad que, como sucedía en aquellos tiempos y no podía ser de otra manera, tiene una estrechísima relación con la Iglesia, una universidad dedicada, en este caso, a la formación de sacerdotes, a la ilustración, podríamos decir, entre comillas, de los sacerdotes que iban a tener responsabilidades de evangelización en esta zona del sur del continente americano, y que fue fundada por una orden religiosa también, ¿no? La orden de los jesuitas, que cumplió un papel fundamental en la educación y en la educación de las élites en Europa y en los territorios de la corona española también, ¿no? En 1821, podemos decir, hay un segundo hito importante, que es la fundación de la Universidad de Buenos Aires, sobre la base de un modelo distinto, porque distinto hasta cierto punto, podríamos señalar, porque es una universidad construida cuando ese modelo de la universidad fundada en el molde y en relación con la Iglesia empieza a entrar en crisis en todo el mundo, porque, bueno, en los lugares donde se habían fundado efectivamente universidades, para ser correctos, porque en aquella época el propio desarrollo de la ciencia, es decir, las universidades tuvieron muchas dificultades por sus propios orígenes medievales y su relación con la Iglesia para poder incorporar las novedades científicas que se conforman en el contexto de la revolución científica de los siglos XVI, XVII y XVIII. Así que ya en el siglo XIX, final del XVIII, principio del XIX, ese antiguo modelo empieza a entrar en crisis y la Universidad de Buenos Aires surge justamente cuando ese modelo, digamos, está profundamente cuestionado. Pero ahí no tendríamos que exagerar, la mayor parte de los rectores de la Universidad de Buenos Aires hasta la caída de Rosas son sacerdotes, y ese es un elemento importante también, obviamente, a tener en cuenta, ¿no? En la década de 1880 es otro hito, si lo podemos señalar, es cuando se empieza a constituir el sistema universitario moderno en la Argentina, y ahí hay dos momentos importantes. No sé si tengo mucho tiempo de desarrollarlos aquí. Uno Sí, es... pero ahí es cuando se convierten en universidades nacionales, ¿no? Empieza a nacer ese modelo, ¿no? Sí, ahí habría que señalar dos aspectos importantes. En 1854 la Universidad de Córdoba se transforma en Universidad Nacional, Claro. y en 1881 la Universidad de Buenos Aires, que era una universidad de la provincia, se transforma en Universidad Nacional, ¿no? Claro. Entonces ahí está en principio el conflicto que sucede en la Universidad ya Nacional de Córdoba con la presentación de la tesis de Ramón J. Cárcano, de la igualdad de los hijos, titulada, ¿no? De la igualdad de los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos, que es una tesis que en realidad a partir de su presentación empieza a cuestionarse ese vínculo entre universidad e iglesia, ¿no? Es el momento en el cual se produce una primera ruptura de ese vínculo, que en el caso de Córdoba nunca va a terminar de ser definitiva, pero por lo menos no va a poder terminar de ser definitiva, digamos, durante mucho tiempo, Claro. hasta mucho tiempo después, pero digo, ahí empieza, digamos, a quebrarse ese vínculo. Y después la sanción de la primera ley universitaria nacional, la llamada Ley Avellaneda, en el año 1885, que esa ley lo que hace es establecer un sistema, un marco general para que las universidades dicten sus estatutos, en los cuales se establecen sus formas de gobierno y su organización y su relación con los poderes públicos. Y ahí yo diría, para no extenderme demasiado en estas cuestiones, me parece que es importante tener en cuenta que en ese momento las universidades, a partir de sus estatutos, establecen un gobierno con... Acá creo que hay un tema importante a tener en cuenta. Esos estatutos establecen la conformación de una vida universitaria que pasa esencialmente por las facultades, es decir, claro. Esencialmente a partir de entonces la vida se organiza a partir del desarrollo de las distintas facultades en que se dividen cada una de las grandes universidades. No sé si me equivoco al hacer esta acotación, pero si no me equivoco, ahí es cuando quizás nace este modelo de decir que uno va a una facultad
más que a formarse una universidad, ¿no? Es como que toma más papel las facultades. Exactamente. A veces se lo suele llamar, y sobre eso hay mucha discusión también, que las universidades son en realidad federaciones de facultades. Claro. El rectorado y el consejo superior tienen atribuciones relativamente limitadas, y en realidad los que deciden fundamentalmente son los decanos y los consejos directivos de las facultades, ¿no? Claro. Eso, bueno, puede tener alguna distancia, algunas diferencias de acuerdo a las universidades, pero digamos, ahí hay algo que todavía que está vigente en alguna medida todavía hoy. Actualmente, claro. Sí, ahí las facultades tenían una característica, y era que ese gobierno, a través de lo que se llamaba un consejo académico, estaba integrado por miembros que eran vitalicios, que se autoelegían, es decir, cuando alguno tenía que retirarse, renunciaba o fallecía, digamos, era ese mismo, el resto de los integrantes elegían al reemplazante, y los profesores tenían una participación limitada, por lo general. La mayor parte de los quienes integraban esos consejos eran personas que provenían del ámbito de la política en muchos casos, y a veces también del ámbito profesional. Más allá de la ley, y este me parece que es otro elemento importantísimo, las universidades adquirieron en esos años, de final del siglo XIX, principio del siglo XX, un perfil muy claro, que era el hecho, que estaba vinculado con el hecho de que su actividad estaba orientada fundamentalmente hacia la formación profesional, ¿no? Es decir, las universidades lo que hacen fundamentalmente es emitir títulos, otorgar títulos que reconoce el Estado, que son los que habilitan para el ejercicio de una profesión liberal. Médico y abogado, fundamentalmente. Tal cual, esas dos profesiones. Por algo han sido las profesiones mayoritarias las que van a estudiarse a las facultades, digamos, básicamente. Secundariamente ingenieros, y después van a aparecer otras. Aparece tempranamente la carrera de agronomía y de veterinaria, en Buenos Aires y en La Plata, después la carrera de ciencias económicas, digamos, las facultades de ciencias económicas también, pero podríamos decirlo así, que la universidad otorga estos títulos, el Estado asegura el monopolio del ejercicio de esas profesiones para los que tienen estos títulos, y eso hace que ser titulado, tener un título universitario, otorgue en estas sociedades un enorme prestigio por un lado, y por otro lado permita obtener ingresos muy cuantiosos, muy importantes. Tengamos en cuenta que estamos en una sociedad donde son muy pocos los estudiantes y los graduados universitarios en relación a la población en general, ¿no? Y damos un salto muy grande si de ahí pasamos ya al año 1918, que pareciera otro hito, ¿o falta algo por recorrer a la reforma universitaria? No, ahí me parece que es un momento muy importante a tener en cuenta. En realidad, también si uno mira la historia universitaria del país en su conjunto, en esa época hay 3 universidades nacionales y 2 provinciales, las nacionales en Buenos Aires, en Córdoba y en La Plata. La Plata tiene un sistema un poco más moderno que el que acabo de describir yo, porque ahí los profesores están a cargo del gobierno en general. Y en Buenos Aires ha habido una reforma de estatutos en 1906. Donde no hubo reforma fue en Córdoba. Ahí hay una controversia que se plantea a finales de 1917 y después continúa en 1918, primero en la Facultad de Medicina, después se extiende a los estudiantes de la carrera de Ingeniería que estudiaban en la Facultad de Ciencias Exactas, en un contexto internacional y nacional muy denso, para decirlo de alguna manera. La Isa Peña en 1912, ascenso de Hipólito Yrigoyen, fin de la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa en 1917. Son años de grandes hechos históricos en general. Son grandes hechos históricos, y también, bueno, una provincia donde el peso de los sectores conservadores, de los sectores reaccionarios, si lo podemos llamar así, es todavía muy fuerte. Y Córdoba no tiene modificación de los estatutos como había habido en Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, los miembros de los consejos académicos que gobiernan las facultades seguían siendo vitalicios, cosa que era muy poco consistente con el orden político democrático que se acababa de imponer en la Argentina a partir de 1912. Entonces, bueno, ahí se produce es un episodio que, bueno, sería extenso desarrollarlo acá. Hay una primera intervención, se le da al gobierno a los profesores en lugar de optar por el candidato renovador, optan por el candidato conservador, y eso genera un nuevo conflicto, y ahí aparece como una solución la intervención de los estudiantes en la elección del gobierno universitario. Entonces, este me parece que es el otro momento importante desde el punto de vista institucional, y si uno quiere seguir más adelante,
la universidad deja de ser una universidad esencialmente de élites y pasa a masificarse, sobre todo final de los años 40, principios de los años 50. Ahí aparece bajo el primer gobierno de Perón la gratuidad universitaria, porque la universidad era arancelada. Claro. Y después nosotros tenemos, desde el peronismo y sobre todo agudizado a final de los años 50 y principios de los años 60, procesos de movilización y radicalización, fundamentalmente el movimiento estudiantil, digamos, en la universidad en un contexto muy, muy conflictivo. Y en ese contexto, obviamente, nosotros tenemos también la dictadura en 1976. Que pone especialmente el ojo en el ámbito universitario. También. Exactamente, Claro. exactamente. En el ámbito educativo y Educativo fundamentalmente en el ámbito educativo, el universitario, ahí hay dos elementos centrales cuando uno piensa en la universidad y la dictadura. Uno de ellos es el control político e ideológico, que se ejerce de una manera, bueno, como nosotros hemos estudiado todas esas épocas, sabemos hoy, punto de vista represivo, expulsión, cesantías, desaparición de docentes, de estudiantes. Y después tenemos otro eje de la política, que es el intento de revertir el crecimiento de la matrícula universitaria, del número de estudiantes, a través de dos políticas: cupos por un lado, examen de ingreso con cupos por un lado, y por otro lado aranceles, que se aplican al final de la dictadura. Y eso lo que provocan son dos procesos simultáneos. Uno es una disminución del número de estudiantes universitarios, que pasan aproximadamente de 500.000 en 1976 a 416.000 en 1983. Y después un proceso de creciente privatización de la matrícula universitaria, ¿no? Claro. Ahí hay otro hito importante, que es 1958. Hasta ese momento las universidades habilitadas para dar títulos, ¿no? Claro. Títulos habilitantes, valga la redundancia, eran todas públicas, del 58 son privadas. La dictadura lo que hace es provocar también con estas políticas el crecimiento de la matrícula en el sector privado. En las privadas, claro. Y yo diría, el otro hito fundamental, pero quizás sobre eso tal vez podamos hablar un poco más, es el que empieza en 1983. Y ya ahí hay, con avances, retrocesos, pero yo diría, hay varias cosas para señalar ahí, pero yo diría, hay dos o tres elementos que me parecen importantes. Uno de ellos que me parece central, ahí hay la supresión de los aranceles en la universidad pública, y hay una política de gran flexibilización. Hay matices de acuerdo a las universidades, las carreras, eso. Pero lo que uno puede encontrar en gran parte del sistema universitario público es lo que nosotros conocemos con el nombre del ingreso directo, el ingreso irrestricto, ¿no? Ingreso sin examen. Claro. Entonces yo diría, ahí me parece que hay una variable fundamental. En el año 1984, llegamos casi a 500.000 de estudiantes universitarios. Bueno, si uno quiere, tomemos el año anterior, ¿no? 1983 había 418.000 estudiantes universitarios, sobre una población de cerca de 27 millones de habitantes, y hoy tenemos prácticamente poco más de 2 millones. Hay toda una discusión sobre las matrículas, sobre las estadísticas universitarias, ¿no? Todo un debate, pero en principio, si nosotros tomamos las estadísticas oficiales, tenemos algo más de 2 millones, 2.100.000, 200 estudiantes universitarios, sobre una población de cerca de 45 millones de habitantes, ¿no? Es decir, prácticamente el número de estudiantes universitarios se multiplicó por 5, claro, y la población no llegó a duplicarse, ¿no? Entonces, claro, una duplicación de la población, sin embargo, se ve una quintuplicación de la población universitaria. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, si uno piensa en una variable central para describir estos años, no es la única, obviamente, es el crecimiento acelerado del número de estudiantes universitarios. Tal cual, tal cual. Ahora, si hacemos una mirada a ese repaso tan rápido que has hecho por necesidad de tiempo, pero evidentemente claro en cuanto a esos hitos, uno advierte muy claramente casi una novedad, que es que todos esos cambios, esos procesos, se fueron dando por una evidente demanda social, o sea, que es como que empujó necesariamente a todo esto. Y yo lo que me pregunto es hoy si hay una gran demanda clara que esté indicando hacia dónde puede ir un cambio. Porque uno ve, pareciera, a lo mejor mi análisis es equivocado, pero ve mucha más volatilidad, digamos, en esto. Es como que hay factores de presión que pueden existir o intereses en la población universitaria para que no haya un cambio claro en un sentido solamente. Hoy se puede ver
un interés, una demanda del estudiante por tener movilidad, por ejemplo, estudiar una parte de su carrera acá y otra en otro país, o tener carreras más cortas, o bueno, no sé si eso tiene que ver con que el mismo prestigio de lo que representa ser un grado universitario haya decaído, no lo sé, pero eso es bueno preguntarse, hoy hacia dónde podría ir una reforma, cuál sería la demanda principal que está teniendo la universidad para que sea empujada hacia un cambio. Eh, Mira, uno puede encontrar algunos balances hechos por analistas, por estudiosos de la situación universitaria desde hace, ya uno podría decir desde los años 80, 90, cuando ya se advirtió este crecimiento, se intentaron avanzar en algunos procesos de transformación del sistema, ¿no? No siempre los actores que están involucrados en estos procesos han pensado en el mismo tipo de transformación y en el mismo sentido, ¿no? Uno podría decir, en principio ha habido una demanda por ampliar el sistema, ¿no? Esto creo que, digamos, habla también del papel que la sociedad argentina le sigue dando de alguna manera a la educación, y que yo creo que eso en líneas generales se refleja, entre otras cosas, en el crecimiento del número de estudiantes universitarios, aun cuando desde hace mucho tiempo ya, no desde los años 80, sino incluso antes, el valor de los títulos universitarios se ha devaluado y los ingresos de los universitarios también, obviamente, se han devaluado por distintas razones. Parece que ese me parece que es una de las cuestiones. Que pueden estar hablando de cambios, claro. Sí, sí, sí. Durante estos años hubo también como parte de esa demanda la idea, yo creo que no viene solamente de las poblaciones estudiantiles, sino de otros actores involucrados en la política en general, para ampliar la cantidad, el número de instituciones, ¿no? Es decir, la posibilidad de acceder, han estado vinculados también a la creación de nuevos marcos institucionales, de nuevas instituciones universitarias, que permitan, entre otras cosas, acceder a poblaciones que, por el lugar en el que estaban ubicadas, por los lugares en los que vivían, tenían distintos tipos de dificultades para poder acceder. Yo diría, al mismo tiempo, lo que uno puede observar es que, si bien el número de alumnos es cada vez más creciente, no pasa lo mismo con el número de egresados. Ajá, ¿no? claro, exacto. Sí, sí. La universidad tiene tasas de deserción, siguen teniendo tasas de deserción muy altas. Sí, sí. Entonces eso también ha sido un problema. Ahora, yo digo, en los estudios que se han hecho sobre la universidad en general y sobre los resultados de la formación, aparecen todavía también otras preguntas, podríamos decir así, otras preocupaciones que son centrales, ¿no? Había una preocupación importante, por ejemplo, por la formación de los profesores, que son cuestiones sobre las cuales aún se habla poco. La Universidad Argentina es una universidad en gran medida part-time. Es part-time porque son part-time los estudiantes, pero también son part-time en gran medida los profesores. Claro. Hay muy pocos profesores con dedicación exclusiva, es decir, que se dediquen específicamente a la actividad universitaria. Claro. Hay todavía un problema también de formación de los profesores. En muchas áreas disciplinarias es muy importante que los profesores hayan alcanzado, y en muchos países esto funciona así, hayan alcanzado el mayor grado universitario, es decir, hayan alcanzado un doctorado. El porcentaje de profesores universitarios con grado de doctor sigue siendo muy bajo. Sí. Y la otra característica que se ha modificado relativamente poco, aunque ha tenido alguna modificación en los últimos años, pero no tanto como se debería, es la concentración de la matrícula en un conjunto de carreras, un conjunto acotado de carreras, por lo general carreras tradicionales, ¿no? Siguen siendo las tradicionales, sí, sí. Nosotros hicimos un estudio recientemente estadístico y seguían apareciendo las carreras de siempre como las más demandadas. Sí, sí. Medicina, derecho, las carreras de ciencias económicas, y hay un déficit importante después en las carreras de ciencias básicas, en las ingenierías, ¿no? Entonces, la creación de nuevas instituciones, que ha sido una característica muy importante de la transformación del sistema en los últimos años,
se hace en muchos casos vinculada más a las demandas territoriales que a necesidad, o que a un proceso de planificación de mediano y largo plazo, que Claro. es como uno debiera pensar, deberían construirse las políticas educativas, ¿no? Que debían ser políticas de Estado y planificarse en plazos relativamente largos, ¿no? En este sentido Entonces, estamos hablando mucho de universidades, pero esto claramente se diagnóstico en lo que se llaman institutos terciarios y todo esto, a veces proliferación de institutos terciarios docentes ahí en una zona particular que saturan la zona de esos profesionales que después no tienen salida. el otro problema que se plantea a veces es que hoy incluso en muchos, hay un problema también a veces de viabilidad de estos institutos, porque tienen mucha oferta que desarrollan, no genera interés. Bueno, digamos, esto tiene que ver también con cómo se planifica la actividad universitaria. Me parece que ha sido muy interesante no solo este recorrido, porque nos ha permitido esta charla hacer ese recorrido que a veces es necesario. Decía al principio que tu tarea en ese sentido ha sido fundamental, porque es como que había un espacio vacío en cuanto a la historiografía de las universidades. Pero bueno, este repaso rápido, obviamente atado a las cuestiones de tiempo de un formato como el nuestro, a pesar de eso nos ha permitido hacer un buen recorrido y también plantear, me parece, algunas cuestiones que esta historia que nos enseña cómo las demandas de la sociedad van provocando los cambios y cómo actualmente hay varios focos encendidos que pueden quizá pronto o tarde marcar estos rumbos nuevos en la educación universitaria. Bueno, Pablo Binder, ha sido un gusto tenerte en este ciclo Pilares y bueno, esperamos por todo lo que parece que es posible obtener de una charla con vos, esperamos tener nuevas comunicaciones para aprovechar tu conocimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Fue un placer conversar con vos. Igualmente, Pablo. Muchas gracias. Hasta otro ciclo Pilares. Hasta luego. Así concluye este nuevo encuentro del ciclo Pilares para el Desarrollo Sustentable de la Región que invita a todos Diario Los Andes. Conocemos a nuestros auspiciantes, a quienes nos han acompañado, y también invitamos a todos a seguir más ciclos y nuevos encuentros en nuestras plataformas. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre.